Saludos mis amados hermanos y mis amadas hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda Carlos de Fren, su hermano en Jesucristo, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes hoy, martes 21 de febrero del 2023, a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, que es la lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de la vida. Nos dice ahí el Salmo 119, versículo 105. Les invito para que hablan sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, del versículo 30 al 37, para juntos leerlo y meditarlo. Allá en Josué, capítulo 1, versículo 8, nos dice que debemos de leer, releer, meditarlo día y noche, lo que en las Sagradas Escrituras está escrito, para así poder cumplir lo que en ellas está escrito y tener éxito. Vamos a pedirle al Espíritu Santo para que descienda sobre cada uno de nosotros, para que nos ilumine, para que podamos entender la palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, nos dice allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Allí en Santiago, capítulo 1, versículos 21 y 22, nos dice que recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios salva nuestras almas, pero no solamente eso, sino dice que la pongamos por obra, y así que no nos contentemos con escuchar solamente, sino que la pongamos por obra. Y así ustedes y yo haremos la voluntad del Señor. ¿Recuerdan lo que dice Jesús en San Mateo 7:21? No todo el que me diga Señor, Señor, de entrar en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga, ilumine nuestra mente, nuestro corazón, que sea esa tierra fértil, que al recibir la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos, ustedes y yo demos mucho fruto con perseverancia. Nos dice allá en Lucas capítulo 8, versículo 15. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda pereza espiritual, toda indiferencia, todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 9, del versículo 30 al 37. Se marcharon de allí y se desplazaban por Galilea. Jesús quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo harán morir, pero 3 días después de su muerte resucitará. De todos modos, los discípulos no entendían lo que les hablaba y tenían miedo de preguntarle qué quería decir. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa Jesús les preguntó: ¿de qué venían discutiendo por el camino? Ellos se quedaron callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amadas hermanas y hermanos, bienvenidos y bienvenidas a esta meditación del Santo Evangelio del día de hoy martes 21 de febrero del 2023. Gracias por estar presentes. Les envío un abrazo de corazón a corazón en donde quiera que ustedes se encuentren, sea en su casita, en su negocio, en el apartamento, en la habitación, en la carretera, en donde quiera que estén. Les envío un abrazo y un saludo muy especial de corazón a corazón. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende
del lugar y la hora en que ustedes estén escuchando este video. Les invito primeramente a darle suscribir y también a darle compartir. De esa manera nos ayudan a evangelizar, a llevar la palabra de Dios a más personas. Hoy en el Evangelio del día de hoy, en la carta de amor del Señor para ustedes y yo, el Señor nos dice algo muy interesante. Se marcharon de allí y se desplazaban por Galilea. Jesús quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos y le decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo harán morir, pero 3 días después de su muerte resucitará. De todos modos, los discípulos no entendían lo que les hablaba y tenían miedo de preguntarle lo que quería decir. Entonces Jesús y sus discípulos se marcharon, se desplazaban por Galilea, pero Jesús no quería que la gente lo vieran, porque Jesús quería dar a sus 12 apóstoles, a los que él había elegido, ahí en San Marcos capítulo 3 del versículo 3 en adelante. Cuando Jesús sube a la montaña, llama a los que él quiso y los nombra apóstoles, que significa enviado de Dios, para enviarles a predicar a donde él había de ir. Entonces Jesús no quería que la gente lo supiera, para explicarle exclusivamente algo especial a sus apóstoles. Por eso nuestra Santa Madre Iglesia y la Biblia nos enseña que en la iglesia hay jerarquía. Jesús hablaba a mucha gente, pero a sus discípulos los explicaba en privado. Aquí podemos ver un hecho muy interesante. Jesús no quería que la gente le vea, porque quería explicarle acerca de su pasión, muerte y resurrección exclusivamente a sus discípulos. Por eso en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28 dice que dice que en primer lugar están los apóstoles, luego están los profetas, luego están los maestros, luego los milagros, luego el don de curaciones, luego la administración y luego el don de lenguas. Entonces hay jerarquía en la iglesia. Aquí vemos por qué, porque Jesús a sus apóstoles les daba y les enseñaba en privado, específicamente a ellos, para que luego ellos lleven su evangelio a toda la creación, lo que nos dice allá en San Marcos 16:15, vayan y proclamen la buena nueva a toda la creación. Vayan y lleven el mensaje que Jesús les había enseñado a ellos, que eso lleven a toda la creación. Entonces Jesús les va explicando a ellos acerca de su pasión, muerte y resurrección a sus discípulos. Ellos no entendían y también no querían preguntarle, simplemente escuchaban. A veces ustedes y yo, cuando escuchamos la palabra de Dios, a veces no entendemos, a veces entendemos más o menos, no entendemos muy bien. Y así sucedía con los discípulos de Jesús. Ellos no entendían, pero no les preguntaban. Por eso es muy importante que ustedes y yo, cuando nos sentamos algo de confusión, vayamos al Santísimo donde Jesús está presente en cuerpo, alma y divinidad, y ahí estemos de rodillas, como estaba María allá en San Lucas 10:42. María estaba a los pies de Jesús, escuchando lo que él tenía para decirle. Asimismo, Jesús sacramentado tiene mucho que decirles a ustedes y a mí, mucho que enseñarnos, mucho que recordarnos. Por eso es importante que ustedes y yo aprendamos a escuchar a Jesús, porque a veces somos buenos para hablar: Jesús, bendíceme esto, Jesús, ayúdame con esto, Jesús, quiero esto. Pero en cuanto a escucharle a Él, a veces eso nos falta. Y eso podemos hacerlo cuando estamos frente a frente. Yo con Él, Él conmigo, en el Santísimo Sacramento del altar. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa, Jesús les preguntó: ¿de qué venían discutiendo por el camino? Ellos se quedaron callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. Entonces, una vez que llegan en casa, Jesús le dice: a ver, ustedes, ¿de qué vienen discutiendo? Y ellos se quedaron callados, porque entre ellos había una discusión, a ver, entre los 12, quién es el más importante. Entonces, vamos a ver que Jesucristo les da una lección a ellos y también a nosotros. Si es que queremos ser como ustedes y yo, podemos ser grandes dentro de la viña del Señor, dentro de su iglesia, dentro de su servicio. Vamos a ver. Versículo 35.
Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Ahí está la clave. San Marcos capítulo 9, versículo 35. Si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Por ejemplo, y si nosotros somos otorgados se nos da algún puesto en la iglesia, en algún movimiento de la iglesia, en servicio al Señor, jamás, 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 jamás deberíamos de pensar que somos superiores a los demás. No, esa es una actitud farisaica. ¿Recuerdan allá en San Lucas capítulo 18 del versículo 9 al 14? Cuando el fariseo y el publicano van a orar, el fariseo dice: Señor, te doy gracias porque yo no peco como ese publicano, yo doy esto y esto. Y el publicano ni siquiera se atrevió a alzar la cabeza y solamente decía, se golpeaba el pecho y decía: Señor, perdóname que yo soy un pobre pecador. Y dice Jesús que el publicano que se humilló, él salió perdonado, justificado. Porque quien se enaltece será humillado, quien se humilla será enaltecido. Por eso Jesús, así como nos dice allí en San Mateo 20:28, el Hijo del Hombre, siendo el Rey de Reyes, no ha venido a que lo sirvan, sino ha venido a servir. Y Él nos enseña con el ejemplo para que ustedes y yo aprendamos es a servir y aprendamos a ver qué podemos hacer por los demás, a creernos inferiores a los demás. Nos dice allá en Colosenses nos dice allá en Filipenses capítulo 2 versículo 3, que nunca hagamos nada por vanagloriarnos, sino que seamos humildes y nos creamos inferiores a los demás. Y aquí Jesucristo también nos dice que el que quiera ser el primero sea el último, y el que quiera ser el más grande entre todos sea el servidor de todos. ¿Cómo uno llega a ser más grande ante los ojos de Dios? Sirviendo a los demás, sirviendo al prójimo, no buscando a que a uno le sirvan porque esté en cierto lugar, en cierto puesto en la jerarquía de la iglesia. No, el más grande es aquel que sirve a los demás. Eso dice la palabra de Dios en San Marcos capítulo 9, versículo 35. Entonces se sentó, llamó a los 12 y le dijo: si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y le dijo: el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Entonces Jesús también invita a que los niños se acerquen a Él. A veces sabemos personas que erróneamente, hay personas que a veces erróneamente piensan que los niños deben de acercarse a Dios ya cuando sean grandes. No. Recuerdan allá en San Marcos, allá en San Juan, capítulo 2 del versículo 14 en adelante, cuando venían los niños a Jesús y los discípulos le impedían, y dice que Jesús se enfadó. Jesús se enfadó con ellos y le dijo: no le impidan que los niños vengan a mí, dejen que los niños vengan a mí. Y dice Jesús hoy en el Santo Evangelio: y si reciben, todo el que recibe a un niño como este, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre que me ha enviado. Por eso ustedes y yo tenemos que invitar, inculcar, involucrar a nuestros niños en las cosas de Dios, porque tenemos que dar cuenta de ello. Allá en San Mateo capítulo 18 versículo 6 nos dice: ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños. O sea, hay de aquel padre o madre de familia que no le encamine a sus niños en los caminos del Señor. Luego el niño se desvíe en las cosas del mundo. Pobre de aquella persona que haga caer a uno de estos pequeños. Más le vale que le amarren en el cuello una piedra de esas de molino que se hunda al mar, antes que haga caer a uno de estos pequeños. San Mateo 18:6. Entonces, por eso ustedes y yo estamos invitados todos los días a acercarnos al Señor, a ser humildes, a buscar cómo podemos servir y trabajar en la viña del Señor, en su iglesia, y también no solamente nosotros, sino también hacer que nuestros niños se acerquen al Señor.
para que de esta manera todos lleguen al conocimiento pleno de la verdad y se salven. Ese es el plan de Dios. 1 Timoteo 4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Mis queridos hermanos, los quiero mucho y los amo en el amor de Jesucristo. Les envío un abrazo de corazón a corazón. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos. Y la intercesión de la bienaventurada Virgen María nos acompañe hoy y siempre. Por favor, les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización y también que me ayuden a compartir. De esa manera nos ayudan a llegar con la buena noticia de Dios a más personas. Nos ayudan a que más personas reciban la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Si hay alguna persona de buen corazón que nos desea apoyar en este ministerio de evangelización, lo puede hacer a través del método seguro de PayPal. El link lo pueden encontrar debajo de los videos, en la descripción debajo de los videos. Los quiero mucho y los amo en el amor de Jesucristo.